que mis hijos son mis maestros. Y mis hijos llegaron a mi vida, en este caso mi hijo más mayor, para revolucionarla para bien. Que todo eso va dejando huella y que cuando somos adultos no somos personas diferentes, pero al final tenemos que entender que los niños nos hablan a través de su comportamiento. O sea, las palabras tienen el poder de cambiar el estado de ánimo de las personas. Y hoy tengo el placer de recibir en Instrucciones no incluidas a una mujer que se ha convertido para mí personalmente en un referente, en una voz imprescindible cuando hablamos de crianza respetuosa. Sol Carmona, creadora de la cuenta de Instagram Infancia Respetuosa, formadora, asesora de familias y divulgadora incansable de la disciplina positiva. Sol ha acompañado a miles de mamás y de papás a transformar la culpa en conciencia, los gritos en conexión y la desesperación que muchas veces tenemos en herramientas reales para entender lo que pasa detrás del comportamiento infantil. Además de su labor como formadora, Sol es autora de varios cuentos infantiles. Hoy hablaremos en especial de su obra más reciente. La tenemos ahí, El secreto de Nora, un álbum ilustrado que trata la importancia de la confianza, los secretos que pesan y el poder abrir esos nudos emocionales que los niños a veces llevan en silencio. Es una historia que invita tanto a pequeños como a los adultos a reconocer lo que duele y encontrar un espacio seguro donde poder contarlo. Sol es una de esas voces, como digo, que no solo enseña herramientas, enseña a mirar con más amor. Hoy vamos a hablar de disciplina positiva, de culpa, de autoestima, de límites, de emociones, de secretos, de infancia y del impacto de sus contenidos y de su labor en redes sociales también, que ha tocado a millones de personas. ¿Qué tal estás, Sol? Estoy encantado de que estés aquí. Menuda presentación. ¿Sí? Sí, estoy súper contenta y muy agradecida de poder compartir esta charlita contigo. Sí. Además, hoy hace mucho frío en Zaragoza, pero bueno, hemos puesto las estufas y ya estamos Sí, yo ya he entrado en calorcito. un poquito mejor. Que para empezar esta charla, que como hablamos off the record, es lo más alejado de una entrevista que te puedas hacer, una idea, es decir, esto va a ser charlar y conversar de tú a tú. Pero te quería tirar una pregunta, la primera para empezar a partir de ahí. ¿Qué es exactamente para ti la disciplina positiva o educar en disciplina positiva? Y sobre todo, ¿qué no es? Pues fíjate que se oye mucho hablar de disciplina positiva, crianza respetuosa, crianza consciente, pero al final todas estas palabras que pueden significar más o menos lo mismo, aunque tienen diferencias, son una forma de ver, una forma de mirar, son un estilo de vida, ¿no? No hay disciplina positiva solamente para la crianza. Cuando tú educas en disciplina positiva de una manera consciente a tus hijos, esto te lo llevas para la vida, te lo llevas en tus relaciones de pareja, en las relaciones con tus amigos, en tu manera de mirar al mundo. Es un poco como una filosofía de vida. Tal cual. Para mí es una filosofía de vida. Vale, y para mí es también tan importante el qué es como el qué no es, en el sentido de, lo comentaba el otro día con otra persona, de que es una herramienta tan poderosa que también muchas veces me da miedo que se convierta en un arma, o porque sea contraproducente, porque tú seguro que lo has visto alguna vez con mamás y papás. ¿Dónde está el riesgo? ¿O dónde la disciplina positiva corre el riesgo de convertirse en otra cosa? Bueno, yo al final el principal problema que puedo ver, ¿no?, es este concepto que hay erróneo, o estos mitos, ¿no?, que hay un poco alrededor de la disciplina positiva, de la crianza respetuosa, ¿no? De hecho, pues podemos ver un montón de cosas, ¿no?, que hay como, o incluso gracias, ¿no?, con respecto a este tipo de crianza, ¿no? Nos cuesta mucho entender lo que es criar desde el respeto y desde el amor y desde la firmeza, porque a nosotros no nos ha pasado, o por lo menos a la mayoría de nosotros no venimos de ese modelo, ¿no? Entonces, como nos cuesta entender que se puede hacer así, desde fuera se puede ver que es un tipo de crianza a lo mejor que es permisiva, ¿no?, que es algo que sobrevuela mucho alrededor de ese tipo de crianza. Pero desde luego te puedo decir que educar en positivo, la disciplina positiva, la crianza consciente, no es permisiva. Todo lo contrario, es una educación en la que los límites y las normas son muy importantes, pero realmente importa cómo te lo transmito, cómo te lo hago llegar,
cómo te escucho, y por eso es diferente bueno, pues a lo que hemos vivido y lo que han hecho con nosotros. O sea, para mí lo que no es una educación permisiva, ¿no? O sea, Sí, y me gusta alejarme ahí precisamente porque tú sabes perfectamente que es un poco por donde más sí. Pues te lo nos suele... preguntaba porque a mí me resulta muchas veces muy difícil cómo explicarlo o hacerlo entender que esta filosofía, como digo, o esta metodología no está reñida con la autoridad, con el respeto, con los límites. Y te lo preguntaba porque es que lo explicas muy bien y yo cuando veo el contenido que haces en Instagram, por ejemplo, y tal, me lo transmites y muchas veces digo, este vídeo lo tengo que poner, lo tengo que enseñar a la gente que me pregunta y tal, porque me parece súper importante, porque, no sé, de una manera como un poco natural o intuitiva, mucha gente como que son conceptos que no le cuadran disciplina positiva con autoridad, pues lo que tú dices, permisividad y tal. Y no es que no sea así, es que es más bien todo lo contrario también. Se basa mucho en los límites. Y te quería preguntar también por un poquito que nos cuentes, a nivel historia tuya, ¿cuándo sientes tú que esta filosofía o esta metodología llega a tu vida? Y cuando llega, ¿cómo la abrazas de esta manera que a todos después nos has contagiado? Lo he contado ya varias veces, yo siempre, el que me conoce un poco me oye siempre explicar que yo digo que mis hijos son mis maestros, ¿no? Y es algo que pienso y que siento, ¿no? O sea, realmente mis hijos llegaron a mi vida, en este caso mi hijo más mayor, em, para revolucionarla para bien, ¿no? Entonces, bueno, yo he sido una madre que ha cometido todos los errores posibles, he caído en todas las cosas que te puedas imaginar y en un momento de mi vida, en torno al año 2019, Ujú. pues yo llevaba ya un montón de meses pues no haciendo nada de caso a mi cuerpo ni a cualquiera de las señales que me estaba enviando, yo qué sé, pues migrañas, ataques de ansiedad, problemas digestivos, bueno, pues de todo, ¿no? Miles de señales que nos manda el cuerpo y que Miles a de veces señales que el ignoramos. cuerpo te está avisando, pero es como, no, seguimos, seguimos. Pues bueno, al final ya sabemos que, pues si no te paras, pues paras, ¿no? Entonces en 2019 tuve que parar, me puse malita, la vida como que el cuerpo, la vida me colocó y empecé a atender, ¿no? A atenderme y a atender. ¿Por qué digo esto? Porque yo es verdad que inicié dos procesos a la vez, un proceso personal y un proceso en el cambio de la crianza. Llegaron a mi vida las pedagogías activas Ujú. que supusieron un cambio mental muy fuerte en cuanto a cómo aprende un niño, qué es lo que necesita. De ahí empezaron a venir la disciplina positiva y la crianza consciente y, por supuesto, ese proceso de sanación personal, porque bueno, pues que al final parte de lo que necesité hacer fue poner sobre la mesa que todas esas cosas que me habían llevado hasta ese momento, pues como el abuso que sufrí en la infancia y ciertas cosas, atenderlas y cuando realmente tú empiezas a incorporar todas estas cosas a tu vida y ves que cambian las cosas, no voy a decir funciona, porque la palabra funciona Ujú. no me gusta mucho, ¿no? Pero cuando tú cambias, cuando empiezas a incorporar cosas y tú ves que todo a tu alrededor empieza a cambiar, pues yo de verdad sentí que yo era como, yo esto tengo que compartirlo, ¿no? Porque estoy segura que hay muchas personas como yo, muchas mamás, muchos papás que se puedan sentir perdidos, que no entienden a sus hijos. Y digo entienden porque la mayoría de las veces es porque no sabemos ver un poco qué hay más Ujú. allá, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé poquito a poco, sin ninguna pretensión, con Instagram. Y bueno, pues la cosa pues fue evolucionando y tú fíjate que estoy aquí Qué guay. grabando el Pues podcast contigo. hay una cosa que has dicho que resuena un montón conmigo, que es el tema de que tu cuerpo te mandó señales ya que no podías ignorar y te Muchísimas. pusiste malita. Eso, en cierto modo, también me pasó a mí y por eso di ese cambio de dirección en mi vida. Y como tú dices, creo que le pasa a más gente de la que lo reconoce o de la que lo admite. Y luego lo enlazo con una cosa que a ti te he oído muchas veces y me parece súper potente, que es, ayúdame, es un mensaje como que para criar y para acompañar bien a nuestros peques, primero tenemos que curar y cuidar a nuestro niño interior. Eh, quiero que lo expliques un poquito porque me parece
súper poderoso y además hace poco tuve una conversación con un amigo, con una persona que se ha convertido en una persona muy importante para mí en relación a que es verdad que cambia la mirada con la que miramos a nuestro yo de pequeños, de nuestro yo infantil. Mira, fíjate que a raíz de todo esto que te he comentado, para mí la maternidad, y cuando te hablo de maternidad, entiendo la paternidad exactamente igual, es una oportunidad, Sí. ¿vale? Y para mí fue una oportunidad donde, bueno, pues tomé conciencia de muchas cosas. Y verás, cuando te alejas un poco de todo tu alrededor, ¿no? De todo el ruido, ¿no? Y te das cuenta y entiendes que vivimos en un mundo de adultos heridos, que son niños heridos. Cuando te das cuenta y entiendes que el trauma, ¿no? Que las personas, bueno, pues escuchan la palabra trauma, que el trauma no solamente es hechos catastróficos que te pueden ocurrir en la vida, ¿no? Que el trauma deja huella y que simplemente es sentirte solo, que no hayas recibido lo que tú en ese momento necesitaste, ausencias, que todo eso va dejando huella y que cuando somos adultos no somos personas diferentes. Y esto me gusta mucho explicarlo porque hablamos de un mundo de adultos y es como si en algún momento nos hubiéramos desconectado de esa personita, ¿no? De ese niño. Además del día, Sí, de la noche al día, y eres pero otra persona y no es así. cuando tú realmente tomas un poco de conciencia y te das cuenta que eres la misma persona. O sea, en esencia, sois los mismos. Entonces, a mí me gusta mucho explicarlo con ese término porque ese niño o niña que fuiste sigue estando en ti Ujú. y sigue sintiendo como tú sentías. A mí lo que más me cuesta de esto, ¿sabes qué es? Y creo que es una cuestión personal que yo siento que a veces este tema me cuesta porque no quiero que suene o que parezca que es un reproche hacia mis padres ni nada parecido, porque todo lo contrario, yo no los puedo querer más, pero como yo y como todos no son perfectos y hacen las cosas o hicieron las cosas lo mejor que pudieron con lo que tuvieron y como supieron. Y tengo una relación que me enorgullece y fantástica con ellos, pero lo que te digo, no, a veces me sorprendo no queriendo profundizar en este tema porque como que parece que es un reproche y te diría todo lo contrario. Fíjate, una de las cosas que yo creo que este tipo de crianza genera rechazo también es porque inevitablemente te invita a cuestionar, ¿vale? Y cuestionar o reflexionar sobre algo no significa mirarlo desde el juicio, ¿vale? Pero claro, ese niño interior, por eso te digo, no lo ve y lo vive así, lo vive como un niño y lo entiende como un niño, ¿no? Por supuesto que sabemos de dónde venimos. O sea, yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Yo no le podría pedir a mi abuela, decirle a mi abuela, ostras, ¿no has inculcado a tus hijos buenos hábitos con la comida, abuela? Obvio, obvio que no. ¿Por qué? Porque en mi mente el principal problema de mi abuela era que hubiera comida en la mesa y que todos sus hijos estuvieran alimentados. Ujú. Claro, ya no estamos en ese punto. Siempre pongo este ejemplo porque yo creo que la gente como que me entiende muy bien. Pues a nivel emocional, igual. Venimos de un modelo educativo y de generaciones muy primitivas a nivel emocional. Ujú. Pero es que no pasa nada por decirlo. Sí. Tenemos que entender que nuestros padres, con todas las decisiones que tomamos, y ojo, que hay infancias que no son sencillas, pero tomaron las decisiones que tomaron pensando que eso era lo mejor. Como tú dices, es un tema súper difícil y complicado a veces de poner sobre la mesa, pero es que hay que hacerlo, es que es Pero es súper que la importante. realidad es así, acertaron y se equivocaron. Ujú. Pero ojo, que a ti y a mí nos va a pasar también Te lo iba a decir mismo. algo, dentro de 20 años, cuando tengamos, o 30 años, cuando tengamos esta conversación, la tendremos con nuestros chicos aquí sentados también y a ver qué dice. Oye, por seguir avanzando, tengo aquí una cosita que si no, la tenía como de si puedo, se lo pregunto porque si no se me pasará. Y es,
Luego hablaremos de este cuento que es espectacular, ahora explicaremos El secreto de Nora, pero para las personas que no sé si alguien que nos esté viendo no te conocen, lo dudo mucho, em, para las personas que no te conozcan, de tus otros cuentos, ¿cuál recomendarías el primero para que a ti, por lo que sea, dirías, léete este primero? Léete este primero, Guau, pero para que fíjate. te conozcan a ti, ¿eh? Porque, no sé, porque sea tu favorito, Porque porque... sea más yo. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Nunca me han hecho esta pregunta. Em, Cada cuento que he escrito eh, pertenece como a un momento vital, Ujú. ¿sabes? Entonces, em, ostras, es que me estás haciendo pensar. Pues mientras piensa, yo digo, ahora me acabo de acordar que no tengo claro el título. El poder de las palabras, Ujú. a mí ese me parece súper bonito y súper importante lo que se dice, porque yo soy un obsesionado del mensaje que Ujú. transmites. Pues fíjate, creo que me quedaría con el primero. ¿Sí? Em, por esta parte que has dicho un poco de que me conozcan un poco más a mí. El primero es Únicos, el regalo de ser diferentes. Y para mí es algo súper importante, no solamente a nivel de los niños, sino también a nivel de adultos, Ujú. ¿no? Entonces, crecer, ¿no? Con esta mirada de respeto, en el que entiendo que mi papá y mi mamá, mis educadores de referencia, me quieren tal y como soy. Cuando yo aprendo a mirarme desde ahí y empiezo a respetarme a mí mismo y empiezo a entender eso en los demás, ostras, ese mensaje es brutal. Pues ya tenemos una recomendación para el que no te haya leído nunca, que te empiece a leer. Y esto me viene genial con el siguiente tema que quería hablar contigo, que es un poco, y relacionado también con el cuento del secreto de Nora, que son unos temas que tú explicas y hablas mucho de ellos y creo que bien que haces, que es el tema de la autoestima y la confianza para los más pequeños, pero también para los Muy bien. mayores. Y como te decía, en el secreto de Nora em, hablas de estos temas de una manera muy, no sé cómo decirlo, muy emocionante. Es un cuento que yo le leo a mi hija con el corazón de un puño en algunas páginas y tal. Y te quería preguntar, sin hacer spoiler ni nada, eh, Tú dale. no quiero hacer spoiler, esto se tiene que leer. Pero te quería preguntar, ¿cómo pueden o cómo crees tú que pueden unos papás y unas mamás detectar que un niño está llevando un secreto o un peso emocional muy grande que no, o como que no le corresponde, en silencio? Ya lo hablaremos en cómo llegar a esa parte preventiva, ¿no? Pero al final em, tenemos que entender que los niños nos hablan a través de su comportamiento. Y esto parece una frase hecha, pero es muy importante. Nuestros niños nos van a demostrar a través de su comportamiento cómo se sienten, sobre todo porque la mayoría de las veces no van a saber explicarlo con palabras. Ujú. Cuando somos capaces de observar y ver lo que hay un poquito detrás del comportamiento, o sea, no me quedo con el hecho en sí que está sucediendo, sino que como adulto voy a darle una vuelta, por así Ujú. decirlo, vamos a obtener muchas pistas. Sobre todo si observamos cambios importantes Ujú. en la conducta de nuestro hijo. Te pongo un ejemplo. Pues hay regresiones, por ejemplo, a nivel de sueño, con alimentación, pues se empieza a despertar, a tener un sueño más desregulado, puede tener retrocesos, por ejemplo, como volver a hacerse pipí, que esto es algo, Ujú. bueno, fíjate, esto es algo que a mí me ocurrió, porque esto yo lo he hablado, mi pobre madre siempre me dirá, una de las cosas que les pasó a mis padres es como no supimos ver esto contigo, ¿no? No fueron capaces de ver esas señales, pero por ejemplo a mí me ocurrió eso, yo no hablé, yo no dije nada, pero yo con 6 años, después de tener como una conquista, ¿no? Ujú. ¿No? Eh, Volví a hacerme pipí en la cama hasta los 10. Ujú. Cuando me llevaron al pediatra, pues el pediatra le dijo, bueno, pues a lo mejor es que tiene celos de su hermano. Bueno, pues podía ser. A mi madre
no le representaba, pero no le dieron, ¿me entiendes? No le dieron importancia. Y eso no significa que cuando pase eso, a nuestro peque le pueda estar pasando algo así, pero sí es algo que deberemos ver y observar porque sí que sabemos que algo le está pasando, ¿no? Cambios de humor, que no le apetezca ir a cierto lugar, no le apetezca estar con cierta persona. Cuando les vemos, pues tú imagínate, ¿no? Que se desregulan muchísimo más, que tienen más rabietas para que nos podamos entender. Al final, todo eso que ellos nos muestran sin hablar dice mucho de cómo está ese mundo interior. Me parece súper importante esas como red flags que se dicen ahora, que todas juntas te pueden hacer una idea de algo está pasando. Y también creo que es muy importante, y yo creo que así lo transmites, el tema de la confianza. Y también quería hablar esto contigo de, ¿tú cuál crees que es el comportamiento de adulto, nuestro como papás y como mamás, que puede ayudar a construir esa confianza con nuestros peques? Y al revés, de cuáles son, lo que digo siempre, esto para sí y esto para no. ¿Cuáles son algunos comportamientos que tú digas, esto por favor es veneno, esto destruye la confianza con tus peques? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que me pasa mucho que cuando contestamos a este tipo de preguntas, eh, los papás y las mamás sienten como mucha carga, ¿no? Porque empiezan a escucharlo y es como, ostras, yo hago esto, ¿no? Ostras, pues esto también lo hago, ¿no? Entonces, sí que me gustaría explicarlo y que se entienda que esto es algo que normalmente no sabemos hacer porque nadie nos ha enseñado, entonces vamos a darle un valor también a equivocarnos. Y voy a empezar precisamente por el error, Ujú. ¿vale? Algo que aporta y construye autoestima o la destruye o genera confianza o desconfianza es el error, ¿vale? En cómo abordamos el error, qué pasa cuando nos equivocamos. No solo cuando se equivocan también nuestros niños, sino, ojo, si nos ponemos a pensar qué hacemos un poco cuando nosotros nos equivocamos, que somos los primeros en decir, madre mía, si es que estoy tonta, si es que, ¿no? Sí. O puedes pegar incluso un grito, ¿no? Esas cosas que pensamos o que la gente piensa que no, pero los niños no se dan cuenta, se dan mucha más cuenta de todas esas cosas que los O mayores. sea, lo sabemos que somos su ejemplo y que están Con la en parabólica. todas partes. O Ujú. sea, esa frase de no se entera, no lo dudes, se entera Sí. de todo. Los niños son excelentes receptores, están diseñados para estar percibiéndolo absolutamente todo. Luego es verdad que no son muy buenos interpretadores, Bueno, ¿vale? para eso estamos nosotros, Pero para para eso ayudarles. estamos nosotros, para ayudarles. Entonces, lo que hagamos con el error va a convertir el error como una gran oportunidad para crecer y para fortalecer la autoestima y para establecer nuestra conexión y relación de confianza, como para todo lo contrario, como para debilitar esa autoestima y para crear distancia entre nosotros, ¿no? Te pongo un ejemplo, que estoy segura que no le ha pasado a nadie, ¿no? Estamos en la mesa, ¿no? Ujú. Y bueno, pues el agua, ¿no? El agua que nunca se cae. ¿En tu casa se ha caído el agua alguna vez? Nunca se ha caído. Para mí tampoco. Hay semanas que pienso que los vasos están mal hechos. No Sí, hay ni ¿no? un día que no se derrame el agua. Bueno, pues te pongo ese ejemplo sencillo porque, bueno, podríamos vivir una escena, no la típica escena de ten cuidado con el vaso, cógelo bien, que lo vas a tirar, ¿no? Y bueno, pues el peque va y lo tira, ¿no? Una reacción muy habitual que podría ser, bueno, pues que nos enfademos, que le digas, pues es que siempre estás igual, si es que te lo he dicho 300.000 veces, si es que por qué no la agarras de otra manera, etcétera, 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 ¿no? Que además es como un discurso que nos sale como muy en automático, ¿no? Porque, bueno, pues nos sale también pues lo que hemos recibido y lo que hemos visto. Ya está. ¿Qué pasa? Que no nos paramos a pensar que en sí, ese error, vamos a llamar ese error que ha cometido el peque, en sí, primero, ya tiene consecuencias que el propio error le va a invitar a aprender. O sea, es decir, el hecho de que se le haya caído el vaso no le gusta. No te gusta a ti, pero es que tampoco le gusta a tu peque. El hecho de que se haya podido mojar, por ejemplo, Sí. le hace sentir incómodo. Pero es que en sí el propio error ya tiene como
consecuencias implícitas. En disciplina positiva se llaman consecuencias naturales, ¿no? Simplemente el hecho de cómo podemos arreglar esto, el tener que limpiarlo. Sí. Con tu peque, ¿no? Pues con una valletita, lo tengo que secar. El tener que cambiarme de ropa. Todo eso genera aprendizaje. Lo que pasa es que tenemos tanta prisa que es que queremos que lo aprendan justo en ese momento. Pero cuando entendemos que los peques necesitan repetir y repetir y repetir, pues esto, que puede ser una oportunidad para decir, ostras, me equivoco y no pasa nada. Puedo aprender de este error. Puedo reparar, Lo que que es, es una oportunidad. súper potente. Es una oportunidad. Cuando realmente incorporamos el error como una oportunidad para aprender y para crecer, estamos fomentando la relación de confianza y estamos haciendo que ellos se vean más seguros y capaces. Pero es que lo has dicho tú y es una de las claves. Imagínate cómo lo tengo yo interiorizado, que es un poquito el nombre que tengo en Instagram, lo de la velocidad, el ir despacio. Es imposible hacer todo esto que queremos hacer de la mejor manera cuando estamos todo el rato con la prisa. Y es que además añado una cosa a lo que tú has dicho, para invitar a todo el mundo de verdad, porque todo el mundo, o yo mismo, pues he puesto caras cuando se ha derramado el vaso, Pues o me he sí. enfadado, tal, no sé qué. Pero la sensación, egoístamente hablando, que yo tengo después de Perdona. haber quitado hierro al asunto, porque mis hijas ya, cuando les pasa eso, como tú dices, ya se sienten bastante mal de la que he liado, me he manchado y tal, y enfocarlo, orientarlo en no pasa nada, esta es una de esas cosas que tiene una solución muy fácil, busquemos soluciones, reparémoslo, no secamos, aprendemos de esto, todo esto, cuando has acabado, a mí personalmente, paso la bayeta, recojo, conseguimos echarnos una risa, vamos a cambiar el pantalón y tal, la sensación que tienes de éxito y de decir, jo, macho, qué bien lo he hecho, es esa palmadita en la espalda que yo mismo me doy, eso yo no recuerdo nunca en mi vida laboral haberlo sentido con el mayor éxito que haya tenido, ni en mi vida deportiva, ni nada. Es de, aunque solamente sea por eso, por lo bien que te vas a sentir de, "Buah, lo he conseguido". Y no por el resultado, sino por cómo lo he transmitido a mis peques. Es que ya solo por eso, aparte de lo que dices que es bueno para ellas, es que hay que bajar esas revoluciones. Es agua. Es Fíjate, agua, no es aceite hirviendo, sí, sí, es tal cual. agua. Fíjate, Alberto, que yo creo que has dado en la clave, ¿no? Que son las prisas, ¿no? Pero es que cuando tú le das esa oportunidad a tu hijo, pero ya vamos a ponernos en el que tira el agua y tu primera reacción, o la mía, pues no ha sido la que sabemos que sería la óptima. Es que esto también es una manera de aprender, es decir, que tus hijos te vean decir, ostras, cariño, perdóname que no lo tenía que haber hecho así. Que papá o mamá en este momento no se ha dado cuenta o no, y no tenía que haberte gritado, no te tenía que haber puesto una mala cara. Venga, ¿qué podemos hacer para arreglar esto? Es que también les estamos lanzando ese mensaje poderoso de te puedes equivocar y cuando te equivocas reparas. Pero claro, no solamente tú, entendiendo que todos nos vamos a equivocar, ¿no? Y oír un poco además de esa perfección que es imposible e insana, porque todos, y sobre todo cuando ya andamos un poco, ¿no? Que ya nos hemos formado y tal, puedes caer incluso en decir, ostras, pero si es que yo sé cómo tengo que hacer esto, ¿cómo me puede pasar a mí esto? Bueno, pues te va a pasar porque eres un ser humano. Y justo escribiendo el libro y terminando de escribir el libro, hago mucho hincapié en esto, ¿no? Porque yo misma me ha venido súper bien volver a recordar historias mías, volver a hablar y seguir interiorizando porque es algo que lo estamos haciendo en contra, por así decirlo, ¿no? Y desaprendiendo Sí. todo lo que hemos aprendido. La famosa deconstrucción también, ¿Cuál? también está en esto. Pues es que además me pasó y lo cuento muy rápido. Este fin de semana, con lo que tú has dicho de te puede pasar, y después has puntualizado una cosa que yo le dije este fin de semana a Laura de no solo te puede pasar, te va a pasar. Y tanto con los errores como con otras cosas desagradables. Y me explico, estábamos jugando en el patio con la pelota con unos niños más mayores y tal, y se llevó un pelotazo en la cara. Obviamente, a nadie le gusta que se lleve un pelotazo en la cara, pero estuvimos charlando después en la comida y era de, tienes que tener cuidado y obviamente tenemos que intentar pero no llevarnos los golpes o tal, pero no es que te puedas llevar un pelotazo si te pones a jugar, es que te lo vas a llevar y papá
se ha llevado 1000 pelotazos en la cara y tengo que pensar, ¿me merece la pena o no? Voy a intentar no llevármelo, pero si me pongo a jugar, va a pasar. Y además le explicaba, y tú tienes suerte porque las pelotas de ahora no son las pelotas de hace 30 años, ¿eh? Que yo en invierno he tenido la cara dormida el fin de semana por un pelotazo de estos. Ujú. Conseguimos reírnos y tal, y los siguientes 2 pelotazos, porque se ha llevado otros 2 pelotazos, fastidian, pero ha sonreído, no pasa nada con... Como, bueno, me lo he llevado, pero... Pues ya está. Oye, para acabar un poquito y pasar a otra cosa que quiero hablar contigo, pero, y esto no sé si te apetece o no te apetece, en relación al cuento, a nivel más personal te quería preguntar qué te movió de verdad dentro a escribir este cuento en particular. Este cuento tiene una historia detrás del cuento, ¿no? Mira, esta historia la escribí hace 3 años, ¿vale? 3 años, que es cuando yo, después de todo mi profesor que te he contestado, consideré que había sanado mi herida. Entonces, pues yo escribí el cuento. Pero no me digas por qué llámalo la vida, es este sentido, no lo sé. El caso es que algo me decía que todavía no era el momento de publicarlo, ¿no? Y cuando realmente me sentí, pues bueno, pues con esas fuerzas, con esas ganas por apostar por este cuento, me apeteció reescribirlo. 3 años después yo leí lo que había escrito, me gustaba, pero me apetecía contarlo desde otro lugar. Ujú. Entonces lo volví a reescribir y es El secreto de Nora que tienes aquí. Y me siento orgullosa, de verdad, me siento orgullosa de esto porque realmente la esencia es la misma, pero está contada de otro momento, un momento más maduro, con más conocimiento, donde pues estoy más reposada y no me arrepiento. O sea, creo que ha tenido que ser así y que ha tenido todo este tiempo. Obviamente te he contado un poco cuál ha sido mi herida principal de infancia y lo que me ha podido mover, pero que nadie se pueda encontrar, que vaya a encontrar algo duro en ese sentido, porque si precisamente algo me gusta es que es un libro que es para todo el mundo, Ujú. para cualquier niño y cualquier niña. Y puntualizo, sí que es duro, como te digo, yo lo leo con el corazón en un puño, no por lo que leo ni por lo que veo en las páginas, sino por lo que intuyes que puede haber detrás y tal, porque es muy importante. Pues qué bonito también es cuando, como dices, o a mí me lo parece, de cuando hacer las cosas o no dejar de hacer las cosas por una cuestión que no sabes explicar muy bien por palabras, una cuestión de instinto, de intuición y de sí. Y no sé explicar por qué, pero vuelvo aquí y tal. Es un superpoder el saber escucharte así tu interior, de verdad. Qué guay. Y ahora quiero que hablemos de un poquito el contenido en específico, el que tienes en tu Instagram. Yo ya te lo he dicho de récord y creo que estuvimos hablando también el otro día. Yo soy fan desde hace mucho, desde antes de Alberto Espacio, desde mi cuenta antes personal. Y, y quería comentar contigo unos de mis vídeos, o no sé si son vídeos o post, o no sé qué formato tienen ahora, la verdad, preferidos. Y uno es el que dices, nunca le digas esto a tus hijos. Son esas frases. Y quería preguntarte, no obviamente todas, porque no sé tú, yo no tengo esa memoria, pero sí con cuál te vienen a la mente que son las principales que tú dirías, estas frases son las más peligrosas o las que más daño pueden causar y por desgracia las seguimos escuchando. Fíjate que no somos todavía muy conscientes del poder que tienen las palabras. Fue uno de los motivos por el Ujú, que escribí también el cuento, ¿no? Pero es que, como digo en el cuento, las palabras son mágicas y poderosas. Tienen uno de los poderes más grandes que existen. O sea, las palabras tienen el poder de cambiar el ujú. estado de ánimo de las personas. Una sola palabra puede hacerte sentir bien o te puede destruir. Una sola. Ujú. Cuando hice ese vídeo, que además está hecho
creo que dices que va como pasando papeles, Sí, creo que sí. ¿vale? Es como muy Es que tengo casero, muy mala memoria. Sí, ¿vale? pero Sí. Al final son palabras o frases que forman parte de lo más cotidiano y que si resuenan tanto en nosotros como adultos es porque la mayoría nos las han dicho, sí. ¿vale? Pues está desde no llores por esa tontería, ¿vale? Yo qué sé, es como qué pesado, eres un desastre, siempre estás igual, si te sigues portando así nadie te va a querer, ¿no? O los niños malos no hacen estas cosas. Frases que hemos recibido, ¿no? Y que sin darse cuenta, todas esas cositas van calando, Ujú. van calando y van calando, ¿no? Entonces, cuando entiendes y eres consciente de ese poder, ese mismo poder lo puedes utilizar a favor, Sí. ¿vale? Esto no significa que no nos vayamos a equivocar. Ujú. Es que me gusta decirlo muchísimas veces, porque probablemente, claro que se te pueda escapar, ¿no? Pero al final cuando uno tiene la intención, ¿no? También está ese acto de contención, ¿no? Entonces, cuando yo cambio ese no llores por una tontería, ¿no? O deja de llorar, siempre estás igual, por veo que esto te está afectando o estás triste, es que para un niño la mirada totalmente cambia, porque pasamos desde no importo o lo que siento no es válido a mi mamá, mi papá me ve, me importo y lo que yo siento tiene un sentido. Claro, fíjate lo que hemos construido con dos frases que son totalmente opuestas. Y hay una cosa súper importante que creo, estoy bastante seguro como que te la he escuchado y es de, que también lo explicas un poquito con esto de, por desgracia, son como frases hechas que Sí, tenemos y sí. que se nos escapan alguna vez. Cuando se nos escapan alguna de estas malditas frases, no es, o creo que no hay que tener ya el de, ya está, ya la he cagado, lo he hecho mal y tal. No, es decir, realmente puedes, y yo lo hago de cuando se me escapan una de estas frases, coger a mi hija y decirle, esto no he escogido bien las palabras, quería decir esto y esto. Y puede parecer súper forzado, pero creo realmente que es mejor eso, invertir un minutito ahí en explicar de papá lo ha dicho fatal, se ha equivocado y quería decir esto y esto. Y, y me da miedo que muchas veces ya está, ya lo he hecho mal, no pasa nada, pues la siguiente vez intentaré hacerlo mejor. Está guay, pero es que realmente también lo que hablábamos antes de, puedes intentar buscar la solución en ese momento, que es que no pasa nada, que tu hijo además o tu hija no te, no estás haciendo nada malo, más bien todo lo contrario, si te ve que me he equivocado, lo puedo hacer mejor y te lo explico mejor ahora. No sé cómo lo ves. Es que volvemos a lo mismo, volvemos al punto otra vez del error, ¿no? De todo lo que puede aportar y cómo nos hace sentir a nosotros como adultos el hecho de equivocarnos, porque muchas veces, y esto pasa muchísimo, hay como esa tendencia a pensar que con este tipo de cosas perdemos autoridad con nuestros niños. Sobre todo porque entendemos la autoridad como algo que no es autoridad, ¿vale? Ujú. Entonces, cuando entendemos que como adultos, simplemente por el hecho de ser su madre o ser su padre, la vida ya te ha dado una autoridad, por jerarquía, Ujú. por tu corporalidad, Sí. por tu altura, ¿no? Por tu voz. Tenemos autoridad sobre los niños. Precisamente porque la tenemos, no podemos abusar de, de esa autoridad. Entonces, que tú repares en ese momento y le hagas ver a tu hija que te has equivocado y, ostras, papá te ha dicho esto, pero no lo ha hecho bien. Nadie te tiene que decir las cosas así. Ujú. Es genial, porque realmente también es una manera de aprender, ¿no? Y llegará un día, como a mí me pasa, que cuando te desregulas y dices alguna cosa que no, tu hijo te dice, oye, no me ha gustado como me lo has dicho. Y en ese momento
tú dices, por un lado puedes decir, ostras, aquí lío, pero por otro es como, ¡qué bien! ¡Qué bien! ¿Por qué? Porque si mi hijo es capaz de distinguir qué es una manera correcta o no de hablar, es porque lo estamos haciendo. Me río porque es que eso me ha pasado hace un par de días y me pasa habitualmente en el sentido de no es tan extraño que, yo qué sé, le he repetido a Laura 20 veces, me acuerdo la última vez fue pues que nos tenemos que ir a la bañera, que tal, no sé qué, no sé cuántas, que ya es la hora, yo qué sé, te lo he repetido 5, 6, 7 veces con el máximo cariño del mundo. Y en el momento que alzo el tono, no gritar, alzo el tono y lo hago en un tono más serio y tal, me pega un grito, que no me hables así, que no sé cuántas. Y me quedo así y yo, ahí, la mitad de mi cerebro es de, necesito pegar un puñetazo a la pared, y la otra mitad es de, no puedo estar más orgulloso de esa niña, porque no tiene 5 años y no permite que nadie le hable sin lo que ella considera respeto o cariño o amor. Y muchas veces me pasa eso de, con cosas que yo digo, te estoy hablando bien, te sigo hablando bien, tal, y me pegan broncas de mis hijas de que no me hables así, o que no sé qué, no sé cómo expresarlo, pero te lo juro que es una mezcla de emociones entre orgullo y el no me lo puedo creer, Dios, santa paciencia. Mira, te voy a contar una cosa que además la comparto también en los talleres, y es que estábamos un día en la cocina y yo no sé, pues estaba cocinando, ¿no? Y es verdad que llevaba un día de estos que hay días que te salen buenos y hay días que te salen, ¿no? Bueno, pues el caso, no recuerdo muy bien lo que les dije, pero es verdad que elevé la voz, o sea, les grité. Y lo que me dijeron mis hijos es, infancia respetuosa. Vaya puñalada, además los tuyos son más mayores que Sí, los sí, míos, claro, o entonces sea, eso sí yo, que es una puñalada. yo ya tengo un adolescente, ¿no? Y dice, infancia respetuosa, dice, ostras, mamá, dice que tú ayudas a otros padres. Y te prometo que en ese momento fue como, vale, Ah, estupendo. Pero ¿sabes lo que le dije? Le dije, digo, tienes toda la razón. Digo, esto no ha sido respetuoso, no te lo merecías. Digo, pero yo también enseño a otros papás que se pueden equivocar. Digo, yo y mamá se ha equivocado contigo. y duermes en el rellano. No, no, pero te lo digo, o sea, y me parece súper importante transmitir este tipo de mensajes porque que yo tenga el privilegio de estar aquí contigo hablando, de acompañar a otras familias y de sembrar por este tipo de crianza, no implica que lo vaya a hacer perfecto. Me pasa a mí también. Ujú. Lo importante al final es qué hacemos después, ¿no? Entonces, realmente es un momento que lo hemos hablado después y como me gustó, pues siempre que puedo y encuentro el momento como aquí Además, no lo sabes cuento. hasta qué punto me viene genial que lo hayas explicado así, porque también no sé si ya le he pasado, tenía por ahí apuntado de preguntarte, porque alguna vez te he oído a este respecto de, vale, pero esos días que tú dices hoy no puedo más, esto", que tú te lo notas también, ¿qué trucos podemos hacer para no alzar la voz, para no gritar? Pues es eso, básicamente. Bueno, si pasa, Esto. reparar, Mm. ¿vale? Mira, para mí es súper importante ser conscientes. O sea, como te he dicho, yo ya llevaba un día, sé consciente de cómo vas tú en tu día, ¿vale? Porque la mayoría de las veces los conflictos que podemos tener con ellos no tienen nada que ver con ellos. Forman parte de nuestras prisas, de esa lista interminable de tareas que nunca se termina y de cosas pendientes por hacer, de la ducha, de la cena, de llegar pronto a la cama. Entonces, sobre todo tomar como perspectiva, de decir, ostras, ¿cómo estoy llegando yo ya a este momento? Mm. ¿No? Hay una herramienta maravillosa en disciplina positiva que se llama tiempo fuera positivo. Y aunque en disciplina positiva se utiliza, también la pueden utilizar los niños, a mí sobre todo me gusta para el adulto. Ujú. ¿Por qué? Porque nos ayuda muchísimo en esos momentos, pero también le lanzamos un mensaje súper valioso a ellos, ¿no? Bueno, cuando nos desregulamos, sabemos que nuestro cerebro está produciendo cortisol
que está actuando en nuestro cerebro más irracional, ¿no? Así explicado de una manera sencilla, ¿no? Entonces, igual que cuando vamos a atender una desregulación en nuestros hijos, oye, lo primero es que nosotros estemos regulados. Entonces, cuando tú ya ves, pues lo que te digo, ¿no? Ya estamos calentitos, ¿no? Ya llegamos calentitos, estamos a la hora de cena y ya estamos calentitos. Cuando intuimos que nos vamos a desregular, me voy a tomar un tiempo fuera positivo. ¿Qué puede ser? Desde me voy, oye, mamá se va a tomar un tiempo fuera positivo. Me voy un minuto a la habitación, a cada uno le funciona una cosa. Sí. Y respiro. Yo, por ejemplo, soy muy de a la cocina, vasito de agua. Me concentro en beber agua, oxigeno el cerebro, pero tenemos que bajar como sea las revoluciones. Ese tiempo fuera, cuando tú avisas, por supuesto, a tu hijo de que te vas a tomar ese minuto, voy al baño, respiro, hay gente que le funciona muy bien, por ejemplo, se sale a la ventana y le da fresco o se moja la cara, al final es volver a regularte. Porque solamente siendo consciente de cómo estamos ahí nosotros, es cómo vas a poder seguir abordando el resto del día, lo que te queda. Y al igual que nosotros llegamos al final del día muy cansados, ellos también lo están. Ujú. A mí, una cosa que has dicho, que yo diferencio esa maldita culpa que sientes Ay, la cuando... culpa. Sí, eso da Eso da para para que otro te podcast. hagas otro entero. Pero que digo que yo diferencio cuando pierdes los nervios, las formas, o no haces exactamente como te gustaría hacerlo y como sabes que lo tienes que hacer y que realmente sabes hacerlo. Pero una cosa que has dicho, cuando es por no tengo hoy la suficientemente paciencia, pero porque hoy mi hija está, pues que también tienen los peques sus días Sí, y sí, tal, sí. yo ahí la culpa es mortal. Pero cuando yo detecto y soy consciente de que mis hijas tienen un día normal, bueno, y no están haciendo nada, sino que soy yo, por lo que tú dices, por diferentes cosas Sí, externas de a nuestro casa de la día a novia, día. y encima lo están pagando las personitas, o la persona, en el caso de mi mujer, que más quiero, cuando no tienen ellas responsabilidad de nada, esa es otro tipo de culpa que para mí es veneno. Y intento poner mucho el dique en mi casa de estas cosas que a mí me afectan no tienen que afectar a los demás, pero qué complicado que es. Para acabar un poquito, o por lo menos para encaminar el final de la charla, te quería hacer una pregunta. Tengo varias como que me he apuntado sobre este tema, pero yo creo que esta la resume mucho y es, como decía al principio de la presentación, tú te has convertido en una voz autorizada y un referente y has ayudado a un montón de mamás y papás. ¿Cómo vives con esa responsabilidad? Con esa responsabilidad bonita de lo que dices se valora y se escucha. Y también que nos cuentes un poco lo bonito que es también y lo emocionante que es el feedback que seguro que recibes de tu comunidad. Pues sabes lo que pasa, que lo vivo con mucho agradecimiento. O sea, realmente Ujú. me siento una persona privilegiada por poder hacer esto. Mira, bueno, pues cuando empezó todo esto, yo lo que no sabía que estaba haciendo, entre otras cosas, era alinearme con mi propósito de vida, ¿no? Entonces, para mí todo está lleno de sentido, puedo disfrutarlo muchísimo más. Y claro que muchas veces me puede esa responsabilidad, ¿no? Que antes de transmitir un tema o de grabar un vídeo, reconozco que muchas veces hay vídeos y vídeos, ¿no? Pero le doy como muchas vueltas, lo hablamos el otro día, sobre qué quiero decir, cómo lo quiero transmitir, porque realmente me parece importante que llegue al otro lado, ¿no? Sobre todo porque no sabemos cómo se encuentra la persona que está al otro lado, ¿En qué momento lo pillas? en qué momento lo pilla. Y muchas veces simplemente pues mostrando, yo me esfuerzo mucho por intentar mostrar la realidad. Subí un post hace muy poquito que hablaba precisamente de, ¿te has planteado si todo lo que ves es la realidad? ¿No? Y, y me quedé con esa parte y ese mensaje de, en redes sociales hay trocitos de vidas, pero no son vidas completas. Ujú. Sobre todo para que cuando la otra persona vea ya mis vídeos, ¿no? Ujú. Sepa que son trocitos de vida, ¿no? Que no es una realidad completa, que no hay una perfección
absoluta, que no se puede hacer siempre todo bien, ¿no? Entonces, lo vivo con muchísimo agradecimiento, pero a la vez también con esa responsabilidad de, oye, lo que digo tiene un impacto, ¿no? Y además, creo que todas las personas que nos movemos en redes sociales debería ser un compromiso que deberíamos tener. Yo ahí lo lanzo. Te entiendo perfectamente. Yo lo vivo exactamente igual, a mucha menor escala seguro, pero en el sentido de eso, de que es muy fácil idealizar ciertas cosas y tal, y yo todos, es que no me dejo ni uno. Esos mensajes, ese tipo de mensajes de ojalá yo pudiera hacer esto, o tal, paciencia, y es de en esta casa se hacen las cosas, hay días muy bien, hay días menos bien, todos cometemos errores y un poquito en referencia a lo que tú dices, yo lo calculé y siempre lo digo, de si yo te muestro una ventanita de un minuto de algo supernatural y superreal, pero es un minuto supone el 0,02% de mi día. No juzgues o no te hagas una idea de todo por un 0,02%. Es nada y menos. Y me parece súper importante, porque eso no está reñido con que lo que yo comparto y estoy seguro que lo que tú compartes es totalmente real, pero es, como tú dices, un trocito. Un trocito. Y es un mensaje súper importante. Pues estamos llegando ya a la parte final de esta charla, esta conversación, que espero que no sea la última. Y te quiero hacer un juego, una situación que estamos haciendo con todos los invitados y todas las invitadas que vienen, que es algo que a mí me ayuda mucho y creo que entenderás por qué, y que me la hago, si no es todos los días, casi todos los días. Y te explico. Tengo aquí este mando que construí hace un par de años con mi hija mayor, que abre portales interdimensionales espaciotemporales. Lo tengo configurado para que cuando tú apretes el botón se abra un portal. El portal es inestable porque nosotros tampoco somos tan listos y se cierra en menos de un minuto. Pero se va a abrir un portal y vas a poder viajar a hablar con la pequeña Sol de cuando tenía 6, 8, 10 años, lo que tú quieras. Y quiero que nos digas, si quieres, qué le dirías. A traición. Pues fíjate que si esto me hubiera pillado hace años, no sé cómo hubiera sido la conversación. Pero lo primero que le diría es que la quiero muchísimo. Y que ha merecido la pena, ¿no? Que es un proceso. Yo hace años ya tuve que escucharla y la pedí perdón por no haberlo hecho, por no haberla dado el lugar que, que necesitaba y me hice cargo, ¿sabes? La prometí que a partir de ahora iba a ser yo la responsable de lo que ocurría. Entonces, ahora mismo el mensaje sería ese, que está conmigo, que somos una y que la quiero muchísimo. Qué bonito. Qué bonito y qué fácil lo haces. Que se cierra el portal, ya estás aquí de vuelta, Ya estamos aquí otra vez. ya estamos aquí otra vez, pero de repente, y esta es como la parte 2 de este ejercicio que me hago yo a mí mismo, se abre aquí al lado un portal, sin que nosotros hayamos tocado nada, y aparece, te dejo elegir, tu hijo o tu hija, pero tiene 40 años. Nada más verlo, ¿qué es lo primero que te encantaría que te dijese? Pues quiero verlo, quiero verlo. Cuento mucho esto, ¿no? En que si yo me esfuerzo en este tipo de crianza es porque quiero que cuando mis hijos sean mayores quieran verme, quieran estar conmigo. No porque es domingo y toca ir a comer a casa de tu madre, ¿sabes? Quiero eso, quiero que les apetezca, que les nazca. Entonces, pues me encantaría eso, ¿no? Que quieran ver a su madre, no por obligación, sino porque admiran a su madre, porque le gusta como su madre, porque la aceptan.
cómo es. Entonces, no sé, ahora yo me lo imagino y vamos, se me cae la baba solamente de pensar en mi chico y en mi chica cuando sean más mayores. Yo creo que simplemente este ejercicio te debe indicar que sí que lo conseguiste, porque no se conforma solamente con ir los domingos, sino que ha creado una máquina del tiempo para venir aquí a Qué darte un bueno, abrazo seguro. qué bueno. Pues ahora sí que sí, te voy a pedir una última cosa porque soy un sinvergüenza y esto también es tradición, pero te prometo que se lo hago a todo el mundo. Para despedir el programa te pediría que, eso sí, lo que yo no soy capaz de hacer, súper corto y súper sintético, Estás juntado con una si somos los dos en ese sentido, que mandaras un mensaje para despedir la charla con algo que hayamos hablado o algo que se te haya quedado ahí importante, que creas que esto sí que sí debería todo el mundo escuchar. Pues fíjate, siempre que hablamos de crianza es lo que te digo, ¿no? Inevitablemente aparece culpa, Ujú. ¿no? Entonces me gustaría pues transmitir que miremos a la maternidad y la paternidad como una oportunidad de aprender, de, de verla como un camino que vamos a recorrer junto a ellos, donde ellos van a crecer y evolucionar y nosotros también, y que cuando aparezca la culpa, la miremos, la escuchemos y entendamos qué es lo que nos quiere decir, pero que realmente merece muchísimo la pena lo que estamos haciendo con nuestros hijos, darles nuestro tiempo, nuestra presencia y que eduquemos, pues eso, un poquito pensando en lo que hemos hablado, ¿no? En ese portal, en esa ventana, para que cuando nuestros hijos sean mayores, pues quieran estar con nosotros también. Es que no sé ni qué decir, no puedo estar más de acuerdo con ese mensaje. Muchísimas gracias por venir, lo he disfrutado un montón, espero que la gente también le haya gustado, yo creo que sí, pero egoístamente hablando, solamente gracias. De verdad que ha sido un placer súper genial y, bueno, nos ponemos a hablar y como es un tema al final que nos No será la gusta, última vez que hablemos, que nos ¿verdad? apasiona, me da a mí que no. Espero que no. A ver si nos vemos pronto otra vez. Muchísimas gracias, Sol. A ti.